Bienvenidos al curso Lineamientos para el diseño de cuadros de mando. El día de hoy vamos a trabajar la lección número 2, componentes de una buena visualización. Como vimos en la lección 1, David McCandless nos dice que los componentes de una buena visualización son 4. Primero, que la visualización sea interesante, sea relevante y tenga un sentido para el usuario o la audiencia al que va dirigido. Segundo, que haya una función, una usabilidad, una facilidad de uso que le permita al usuario interactuar con la visualización y buscar los datos que él requiere. Una forma, es decir, una estética, una apariencia agradable, que sea atractiva y que invite al usuario a estar trabajando con ella. Y sobre todo el tema de integridad, que los datos sean verdaderos, consistentes, sean honestos y no haya ninguna tergiversación en cuanto a lo que se representa. El balance entre esos 4 elementos, el balance entre la información que representamos y el diseño que utilizamos para representarlo, es lo que nos genera una buena visualización. Desarrollando un poco cada uno de estos elementos, pues en el tema de interesante debemos responder ciertas preguntas durante la fase de diseño, sobre todo durante la fase inicial de diseño. Primero, ¿quién es mi audiencia? ¿A quién va dirigido el cuadro de mando que estoy desarrollando? ¿Quién va a trabajar con él? Y en ese sentido, ¿cuál es entonces la información que necesita esta persona para trabajar? No es lo mismo un cuadro de mando que está dirigido a un presidente, a un ministro, a un viceministro, que el cuadro de mando que está dirigido a un cuadro operativo, a una supervisión local, a una audiencia comunitaria. Y eso, sabiendo quién es la audiencia y la información que necesita, nos debería definir en el diseño cuál es el nivel de detalle que se necesita para la información. Nos debe responder cuáles son las decisiones o acciones que puede tomar basado en la información esa audiencia para la cual estamos diseñando el cuadro de mando. Es importante entonces el balance entre quién es la audiencia, cuál es la información que necesita, pero sin perder de vista que una visualización tiene sentido cuando el análisis de la información que representa nos va a llevar a tomar una decisión, va a provocar una acción que pueda ayudar a resolver el problema, el fenómeno que está siendo visualizado en esa representación. Otro de los componentes que nos invita McCandless a considerar es el tema de la integridad, y este es quizás el más importante de los componentes, considerando desde el punto de vista que la veracidad de lo que representamos es fundamental para que las decisiones que se tomen sean las correctas. En la gráfica que vemos representada acá, vemos la diferencia en el gasto federal como un porcentaje de la economía global en 2 diferentes presidencias en Estados Unidos, la del presidente Clinton, la del presidente Bush, y se compara contra el promedio bajo la administración demócrata en un periodo de cierto número de años. Y visualmente aquí nos parece que hay una diferencia muy grande entre la del presidente Bush y este promedio. Pero cuando vamos a analizar los datos, vemos que esa diferencia con suerte es de un 4%. Siendo que este dato es del 19%, y esto se miraba tan grande la diferencia, pudo haberse pensado que era una diferencia sustantiva. Y cuando analizamos los datos, no es tal la diferencia. ¿A qué se debe esto? La escala, el origen de la escala ha sido alterado. En vez de iniciar en 0% como hubiera sido lo correcto, esta gráfica, con intención o sin intención maliciosa, se inicia en 17 y termina en 24. Entonces las diferencias visualmente parecen importantes cuando en realidad no lo son. Entonces, para mantener la integridad en una visualización, es fundamental evitar
exagerar las diferencias, alterando elementos como el origen de una escala. Por el otro lado, también es importante evitar minimizar las diferencias. Esta gráfica es más honesta en el sentido de que empieza en 0, termina en 100, y entonces vemos de que en realidad no hay diferencias sustantivas entre una y otra representación. Otra manera de alterar la integridad es eliminando el contexto del dato. Aquí vemos un caso que fue muy comentado en las redes sociales en su momento sobre una persona que propuso que el cambio global en las temperaturas no estaba ya teniendo un efecto en el mundo, se había estabilizado y ya no había un cambio climático del cual preocuparnos. Pero él en su representación se limitó a mostrar únicamente una serie más o menos de 10 años en su representación. Resulta que cuando uno analiza la misma gráfica, pero ya no se limita solo a esos 10 años, sino muestra una serie histórica de más de 50 años, vemos que efectivamente hay una tendencia muy fuerte de cambio en el contexto climático. Y eso se debe a que los datos, al no mostrar solo una parte como lo había hecho él originalmente, sino mostrar desde un origen mucho más anterior, vemos la tendencia muy clara que se va delimitando a lo largo del tiempo. Entonces, para mantener la integridad de los datos, es fundamental que siempre se muestre el contexto en que los mismos se desarrollan. No es lo mismo para un ministerio, por ejemplo, decir, tengo que atender a 500 personas y he atendido 400, a que solo diga, he atendido a 400 personas. Al no decirse cuál es el total de personas que se busca atender, el dato podría en algunos casos parecer insignificante, decir 400 es muy poco, o podría parecer demasiado. Pero cuando yo digo 400 de 500, ese contexto que le estoy dando al dato es el que le da el sentido a su interpretación. Y puedo entonces saber si el dato es positivo o es negativo. Otro de los componentes que nos indicaba McCandless es el tema de la función. La función es qué es lo que yo voy a permitir que el usuario pueda trabajar cuando él esté con la visualización con el cuadro de mando. Y entonces, para lograr una función, que la función al final de un cuadro de mando siempre es contar una historia, esa función yo la construyo desde la pregunta que busco responder, más la manera en que visualizo los datos y sobre todo el contexto que le doy a los datos para que se pueda alcanzar una correcta interpretación. La función la definimos desde varios aspectos y cuando trabajamos en el diseño tenemos que tomar decisiones sobre cuáles funciones vamos a darle al usuario en función de esa audiencia que tenemos y el uso que le tiene que dar a la información. En la función entonces debemos diseñar cuál va a ser el alcance del cuadro de mando. Va a ser un cuadro de mando amplio, de uso amplio, va a analizar el problema desde muchas perspectivas o va a ser específico. Se va a concentrar en una dimensión en particular, por ejemplo. Luego debemos definir el rol del cuadro de mando. ¿Es este un cuadro de mando estratégico? ¿Es un cuadro de mando operativo? ¿Es un cuadro de mando analítico? ¿Qué es lo que yo necesito que el usuario encuentre como información para el tipo de trabajo, el rol que esta persona desempeña? No es la misma forma de representación para un ministro que para un supervisor de área o una persona de un nivel operativo o un mando medio. Luego debo definir
si el cuadro de mando va a tener una temporalidad. En el caso de una serie histórica, pues el tiempo puede ser un periodo de tiempo que el mismo ciclo de información me defina. Puede ser un año, puede ser 10 años, puede ser 20 años. Depende mucho también de la disponibilidad histórica de información que tengo. Podría ser útil representar 10 años, pero si esos datos no existen, obviamente no le puedo dar esa funcionalidad al cuadro de mando. En relación al tiempo, pues también podría ser solo una foto, mostrar por ejemplo los indicadores del último año o del último periodo de análisis, los indicadores vigentes, sin el contexto de su serie histórica, o podría incluso ser un cuadro de mando predictivo. Esto se refiere al manejo de escenarios. ¿Qué pasa si le subo el salario a los maestros? ¿Cuál sería el presupuesto que yo debo disponer? Si voy a ampliar la cobertura de mi servicio al 80% de la población y ahorita solo atiendo al 40%, ¿cuál es el impacto de ese crecimiento en mis variables de operación? Y al final definimos el uso que le damos al cuadro de mando. Si es único o es customizable, si solo va a presentar una única visión o si el usuario a través de filtros y parámetros puede cambiar y ajustar a su medida los datos que está visualizando. Otro elemento importante es el nivel de detalle. El nivel de detalle refleja si va a ser una información general o va a ser una información que el usuario puede ir desagregando progresivamente o drill down como se conoce. La visión general puede ser el contexto del país, el indicador calculado en su espectro más amplio para todo el país. Pero luego verlo por país, el usuario podría definir que le interesa ver por departamento. Entonces ese drill down, ese desagregación hacia nivel de departamento puede ser una función, una funcionalidad que yo le agregue al diseño del cuadro de mando. Y obviamente todas estas consideraciones las hacemos antes de sentarnos en la herramienta a trabajar. Es importante no perder de vista que todo buen cuadro de mando no inicia en una computadora, sino inicia en una pizarra o en una hoja de papel, donde con estas consideraciones que hemos visto en esta lección empezamos a tomar decisiones de qué va a hacer y qué no va a hacer, qué va a tener y qué no va a tener el cuadro de mando que estemos desarrollando. En síntesis de esta lección, para que una visualización sea interesante, debe siempre estar orientado a la audiencia a la que va dirigida y a las necesidades de información que buscamos satisfacer para esa audiencia. Por otro lado, es fundamental, y hemos visto algunos de los casos donde eso puede perjudicarse, debe protegerse siempre la integridad de la información que se presenta y bajo ningún concepto debemos tergiversar la verdad que reflejan los datos. Finalmente, el diseño requiere la definición de la función del dashboard y hemos visto cómo esa función tiene distintas perspectivas desde el punto de vista del nivel de desagregación de información, del rol que va a tener el cuadro de mando y otros elementos que ya analizamos.